Nunca he sido de escribir en foros, pero hoy sentí que tenía que compartir esta historia con ustedes. La vi desarrollarse desde cerca, pero siempre manteniendo cierta distancia, como alguien que observa desde la esquina de la sala, captando los gestos, las miradas, incluso los silencios. Sé que es de esas historias que, aunque parezcan sacadas de una película, les prometo que todo lo que voy a contar es real. Fue solo un día, pero ese día cambió muchas cosas. Y, aunque hoy trato de ponerlo en palabras, todavía hay cosas que no entiendo del todo. Así va. La mañana empezó como casi todas las mañanas de domingos en la casa de Bárbara. Su departamento, tapizado de fotos viejas, diplomas enmarcados que alguna vez prometieron una carrera que nunca terminó de despegar y repisas cargadas de tazas, había sido testigo de cientos de almuerzos familiares. Esa mañana, Bárbara se levantó temprano, preparó café con ese método casi ritual que tenía y acomodó la mesa para tres. Ella, su hija, Melanie y su nieta Yasmín. Nunca había menú de lujo, pero el ambiente siempre olía a vainilla porque en algún punto de los años, Bárbara decidió que ese aroma la calmaba. Mientras ponía los platos, repasó mentalmente la conversación de la noche anterior con Yasmín, que había pasado a saludar por casualidad y se quedó hablando hasta tarde. Bárbara, en voz baja, le confesó cierta ansiedad por el almuerzo de ese día. Eran pequeños detalles, esas cosas que bien podrían pasar desapercibidas. Pero yo las noté. Antes de que llegaran, Bárbara preparó las flores favoritas de Melanie, aunque nunca lo mencionó, y puso su disco de tango favorito. Cuando Melanie entró, acompañada de Yasmín, el ambiente se llenó de ese caos familiar que mezcla risas, alguna pregunta apurada y comentarios sobre el tráfico. Bárbara sintió ese tirón familiar en el pecho, esa especie de satisfacción por verlas juntas, aunque en los últimos meses la relación con Melanie se había vuelto tensa. Melanie siempre fue práctica, rápida para opinar, pero últimamente sus palabras eran filosas y los silencios parecían más largos. Durante el almuerzo todo marchó bien. Aunque Bárbara no se animaba a dar su opinión sobre las cosas, simplemente escuchaba los comentarios sobre la vida universitaria de Yasmín o las quejas de Melanie sobre el trabajo. Cuando Melanie dejó caer un comentario como si nada: «Mamá, la verdad lo único que necesitamos de vos por ahora es que sigas con lo del seguro y la ayuda. No te estreses por querer opinar en todo». Bárbara sintió una especie de electricidad en el estómago. No fue una discusión, ni siquiera un reproche duro. Fue esa frase chiquita, casi al pasar, que la desarmó. Desde mi perspectiva, pude ver cómo se le aflojaron los hombros y apretó el mantel con las manos, aunque intentaba no mostrar ninguna reacción frente a Melanie. Yasmín tampoco dijo nada en ese momento, pero bajó la mirada al plato. Tras ese instante, la conversación pasó a cualquier otra cosa, pero Bárbara no participó más. Se limitó a levantar los platos y limpiar la cocina, aunque nadie se lo pidió. Mientras fregaba una vieja fuente de vidrio, recordó todas las veces en las que puso su trabajo en stand-by porque Melanie la necesitaba, o las vacaciones que nunca tomó porque había que pagar tal gasto. Aunque siempre quiso pensar que lo hacía por amor, ese día fue como ver todo desde otra perspectiva. Por primera vez en mucho tiempo, vio que toda esa entrega no la había transformado en alguien indispensable, solo en alguien útil. Por la tarde, Bárbara dejó la mesa puesta con una excusa cualquiera, subió a su cuarto y desde ahí la escuché tomando la decisión más dura de su vida. La idea de cambiar el testamento venía rondándole hacía meses, pero nunca se permitió pensar que llegaría a hacerlo. Pero la frase de Melanie dio el empujón final. Lloró en silencio. Y sé que no era solo tristeza, había rabia, orgullo lastimado y una especie de alivio amargo. En su mente repasó
Conversaciones, pequeñas humillaciones camufladas de cotidianeidad y sobre todo ese orgullo de madre que a veces se confunde con dejarse de lado. Esa misma tarde, mientras Melanie ayudaba a Yasmín a buscar unos apuntes en el estudio, Bárbara fue al escritorio, sacó una hoja y empezó a escribir. No fue un discurso largo ni ninguna declaración de grandes principios, simplemente asentó que, de ahora en adelante, su voluntad era dejarle todo a Yasmín. No por castigo, sino porque sentía que, por primera vez, estaba reconociendo a alguien que veía su valor más allá de una transferencia bancaria. Hizo una copia, la guardó en el cajón de los documentos importantes y mandó un mensaje a su abogado. Uno de esos tipos correctos que siempre la atendía sin demasiados rodeos. Organizó una cita para la mañana siguiente. Todo fue así de concreto, sin dar lugar a más vueltas. Cuando bajó de nuevo, la dinámica de la casa ya había cambiado. Melanie estaba apurada, dio las gracias y se fue rápido, como si no quisiera estar mucho tiempo en el mismo lugar después de lo que había dicho. Yasmín se quedó un poco más. Y aunque no preguntó nada, estaba claro que algo se había roto. En ese momento, Bárbara tomó un té en silencio, mirando la última luz de la tarde llegar desde la ventana. Recuerdo que lo primero que pensó no fue en el dinero ni en los papeles. Pensó en lo vacía que podía sentirse una casa, aún con la mesa recién levantada, cuando el respeto desaparece. Fue recién cuando Yasmín se fue, después de ayudarla a lavar las últimas cucharas, que Bárbara revivió en la memoria cada pasaje de sus años de madre. Recordó su primer empleo, el título colgado más por nostalgia que por orgullo, las veces que pensó en empezar su propio negocio y lo dejó por cuidar de Melanie. Todo eso la golpeó junto, pero en vez de pesarle como una culpa, esa tarde sintió como si se hubiera sacado un peso de encima. No podía explicarlo, pero también había una certeza rara. Ya no tenía miedo de lo que vendría. Alrededor de las 7 de la tarde, Bárbara recibió una llamada de Melanie. Desde la otra habitación oí la voz temblorosa de Melanie, que preguntó si podían hablar más tarde porque había notado un aire raro. Bárbara le respondió cortante, simplemente que estaba cansada. Colgó, se sentó en su sillón favorito y se quedó quieta durante mucho tiempo, mirando el cuadro de la familia colgado en la pared. Ese fue el momento donde ella entendió que, a pesar de todo, elegir el respeto propio no era egoísmo. La noche cayó y todo en la casa de Bárbara estaba en silencio, salvo el tic-tac del reloj de pared que sonaba demasiado fuerte. No hubo lágrimas a esa hora, solo una sensación de fin de ciclo, algo así como un cansancio profundo, pero distinto al de otros días. En ese silencio, Bárbara pensó en llamar a Yasmín para decirle gracias, pero al final no lo hizo. Por primera vez sentía que lo que había hecho era suficiente, aunque todavía no sabía si iba a ser capaz de enfrentarse a Melanie cuando llegara el momento. En ese mismo instante, en casa de Melanie, el ambiente era completamente distinto. Melanie estaba inquieta, caminando de un lado a otro, con el teléfono en la mano. No entendía del todo por qué el gesto de Bárbara la había afectado tanto, pero de a ratos la rabia se mezclaba con culpa. De alguna forma, muy en el fondo, sabía que lo que había dicho en el almuerzo había dolido más de lo admitido. Revisaba viejos mensajes, pensando si era posible que todo realmente cambiara con una frase. Para ella, la idea de perder la seguridad económica de Bárbara era muchísimo más profunda. Sentía que era perder ese respaldo que siempre la había hecho sentirse a salvo, pero tampoco sabía cómo pedir perdón ni cómo decir lo que sentía, porque tampoco sabía exactamente qué sentía. Esa noche pasó sin más. No hubo grandes discusiones, ni llantos escandalosos, solo muchas horas de insomnio de ambas partes. Alguien podría pensar que después de un día así vendría una gran reconciliación
o un desenlace de película, pero la vida real no es tan sencilla. Solo quedó flotando una mezcla de alivio, tristeza y hasta una pizca de esperanza de que después de tanto tiempo las cosas pudieran ser diferentes. Bárbara se fue a dormir más en paz de lo que había sentido en años. Y aunque nadie lo mencionó, todos en esa familia, de una manera u otra, supieron que algo importante había cambiado, y que esa transformación, aunque silenciosa, marcaría todo lo que venía después. Eso fue todo. Ese domingo cualquiera se volvió el quiebre más grande en la vida de Bárbara, y aunque sé que a veces espera que haya algún día una charla o una disculpa, lo cierto es que desde aquel almuerzo su forma de estar en el mundo no volvió a ser la misma. Hasta hoy, ninguno de los tres puede explicar bien cómo ese día terminó distinto a cualquier otro. Simplemente, las cosas nunca volvieron a ser como antes. El lunes amaneció lento sobre la ciudad, con una luz gris metiéndose por las ventanas y filtrándose entre las cortinas del dormitorio de Bárbara. Ella se levantó temprano, tal como había planeado. Se vistió con esmero sin elegir colores tristes y preparó un desayuno simple pero tranquilo. Al mirar su reflejo en el espejo, no era la imagen de una mujer derrotada, sino de alguien que finalmente se reconoce. Salió hacia la cita con su abogado envuelta en un silencio espeso, solo interrumpido por el golpeteo de sus tacones en el mosaico de la vereda. El estudio estaba vacío a esa hora, y su abogado, un hombre metódico y seco, no le hizo preguntas innecesarias. Tomó la carpeta, revisó los detalles y la miró con esa mezcla de respeto y discreción reservada para quienes toman decisiones difíciles. ¿Está segura, Bárbara?, le preguntó en voz baja. Ella asintió. No hizo falta decir más. Firmar esos papeles era, para Bárbara, como cerrar una puerta con suavidad, pero definitivamente. El recorrido de vuelta se sintió largo. Observó en las calles la vida ajena y se preguntó cuántas mujeres caminarían ese día con un peso similar en el pecho. Mientras tanto, Yasmín atravesaba una mañana de estudio en la biblioteca de la facultad. No dejaba de pensar en la atmósfera de la casa de su abuela, en la mirada dolida pero digna de Bárbara la tarde anterior. Dudó si debía llamarla, si debía preguntar, pero no encontraba el tono adecuado. Al final, mandó un mensaje sencillo. ¿Querés que pase más tarde? Bárbara respondió rápido, agradecida. Ese breve intercambio bastó para aliviar la ansiedad de Yasmín durante el resto del día. Melanie, en cambio, pasó sus horas en el trabajo distraída. Había estado tentada a llamar de nuevo, pero su orgullo la detuvo. Sin embargo, la frase improvisada del almuerzo no dejaba de sonar en su cabeza como un eco imposible de silenciar. Había algo en la actitud de su madre que le daba miedo. La serenidad, la distancia. Por primera vez sintió que Bárbara podía alejarse de verdad. Esa tarde, cuando Yasmín llegó al departamento, encontró a Bárbara sentada junto a la ventana, tejiendo una bufanda de lana amarilla. Conversaron de cosas triviales al principio, clases, trabajos prácticos, recetas. Pero a medida que la luz menguaba, el silencio se cargó de sentido. Yasmín, con esa franqueza serena que heredó de su abuela, preguntó: «Abú, ¿estás bien?». Bárbara dejó el tejido sobre la falda y sostuvo la mirada de su nieta. «Estoy aprendiendo a estarlo», contestó, y en esa respuesta honesta Yasmín sintió el peso y la liberación. De aquel gesto, no hablaron del testamento, pero Yasmín entendió que algo había cambiado para siempre. Antes de irse, le dio un fuerte abrazo a Bárbara, uno largo y seguro, y volvió a casa con el corazón lleno de preguntas y una nueva admiración por su abuela. Días después, Melanie intentó retomar la rutina como si nada hubiera pasado, pero todo era incómodo. Los silencios con Yasmín se hicieron más frecuentes, y cuando finalmente preguntó por la visita a su abuela, la respuesta seca de su hija la desconcertó.
Creo que la abuela necesita un tiempo, dijo Yasmín, y Melanie se mordió el labio, sintiéndose de golpe una extraña en su propia familia. Aquella noche, en la soledad de su cuarto, Melanie revisó viejas fotos de cuando era niña. Vio a la joven Bárbara, risueña, de pie junto a una bicicleta roja. Recordó con nítida nostalgia cómo su madre la esperaba a la salida del colegio, las meriendas improvisadas, las canciones desafinadas mientras cocinaban juntas. El contraste con la distancia actual le produjo un vacío inesperado. Por primera vez se preguntó cuándo había dejado de ver a su madre como persona y empezó a verla solo como un soporte. La semana avanzó y un domingo cualquiera, igual al anterior y a la vez completamente diferente, Bárbara sintió ganas de salir. Caminó hasta el parque más cercano, donde hacía años no iba sola, y se sentó en un banco bajo un jacarandá en flor. A su alrededor, familias enteras compartían tortas y mate, niños jugaban descalzos. Respirar aire fresco le devolvió algo de la alegría simple que había perdido. Observó a las madres jóvenes y pensó en Melanie, en sí misma a los 30 y en todas las oportunidades que había dejado atrás. Por primera vez, sintió que no era tarde para probar cosas nuevas y decidió allí mismo inscribirse en aquel taller de encuadernación que hacía tiempo le interesaba. El simple acto de planear algo para ella sola le produjo un cosquilleo de emoción olvidada. Los días en casa empezaron a cambiar de ritmo. Bárbara ya no esperaba mensajes ni llamadas. Dejó de preocuparse porque la mesa estuviera perfecta. Leía más, cuidaba sus plantas, miraba antiguas películas argentinas mientras tejía. Yasmín empezó a pasar más seguido, a veces solo para tomar un café y reírse de anécdotas tontas. De a poco, Bárbara dejó de mencionar a Melanie en las conversaciones y aunque el dolor persistía como un hilo fino bajo la piel, decidió no dejar que la definiera. La vida comenzaba a sentirse propia, más ligera. En paralelo, Melanie fue notando la distancia creciente no solo con su madre, sino también con Yasmín. Una tarde la encontró arreglando una maceta rota en la terraza y le preguntó en voz baja, ¿Vos creés que la abuela me odia? Yasmín negó con la cabeza y explicó, no es odio, ma, es otra cosa. Está cansada de ser invisible. Melanie se quedó callada, incapaz de rebatir esa verdad. Sabía, aunque le costara admitirlo, que jamás había agradecido realmente nada. La realidad se impuso con toda su crudeza. Nadie puede obligar a otro a esperar para siempre. El tiempo siguió arrastrándose y, con él, nuevas rutinas llenaron la casa de Bárbara. Sus amigas de la infancia la convencieron de asistir a un club de lectura. Ella accedió por cortesía y, para su sorpresa, se sintió inmediatamente bien recibida. Descubrió una camaradería cálida y honesta, distinta de la dependencia silenciosa de la familia. Compartió historias, escuchó confesiones, incluso recomendó libros que nunca tuvo tiempo de releer. Cada encuentro era como una pequeña piedra construyendo el puente que necesitaba para cruzar hacia una vida más libre, menos servil al pasado. Fue durante uno de esos encuentros que Bárbara se animó a contar, sin detalles personales, la historia de una madre que había dado todo y recibido poco. Las mujeres aplaudieron su coraje. Una de ellas, la más anciana del grupo, le dijo, «No es tarde para tener tu propia historia, Bárbara». La frase quedó resonando en su mente durante días. De a poco, su relación consigo misma empezó a sanarse, y lo que antes era miedo a la soledad se transformó en un respeto silencioso por sus propios límites. Mientras tanto, Melanie reunió el valor para visitar a Bárbara. Tocó timbre un jueves al atardecer, con el corazón apretado en el pecho. Bárbara abrió la puerta con la calma tranquila de quien ha dejado atrás la ansiedad. No hubo grandes escenas ni abrazos, solo un saludo formal y una invitación a pasar. La conversación se desarrolló despacio, llena de silencios.
Melanie intentó justificar su actitud, pidió disculpas con torpeza, casi sin mirarla a los ojos. Bárbara la escuchó, pero no le ofreció consuelo, ni volvió al pasado. Simplemente dijo que necesitaba tiempo y que ahora su prioridad era su paz. Melanie entendió por fin que el amor también puede ser un límite claro, y que ganar el perdón no es un derecho automático. Durante los meses siguientes, Bárbara sí reconstruyó, de a poco y con mucho trabajo, cierta confianza con Melanie, pero las cosas nunca volvieron a la comodidad anterior. En vez de eso, surgió una relación distinta, más adulta. Yasmín, testigo y mediadora, ayudó a tender puentes. Insistía en encuentros casuales, en no dejar que el rencor se transformara en muralla. Bárbara aprendió a pedir lo que necesitaba y sobre todo a decir que no. Melanie, por primera vez, aceptó. Aquel vínculo, ahora más lúcido y libre, se llenó de conversaciones inéditas y pequeños gestos de respeto. El día que, oficialmente, se leyó el Nuevo Testamento no hubo sorpresa. Bárbara explicó sin dramatismos su decisión. Melanie, tras la noticia, se sintió atravesada por una mezcla áspera de celos y remordimiento, pero también intuyó que aquella decisión era justa. En vez de discutir, balbuceó un agradecimiento torpe por los años de entrega y, al salir, le dio a Bárbara un abrazo breve pero sincero. En el fondo, ambas sabían que ese era el verdadero legado, el aprendizaje de poner límites donde antes solo había sacrificio. El tiempo siguió caminando y, un año después, la casa de Bárbara era otra. Menos llena de desvelos, más plena de pequeñas alegrías elegidas. Escribía cartas para sí misma, plantó nuevos helechos en el balcón y hasta se animó a viajar con un grupo de amigas. Melanie y Yasmín la visitaban sin la vieja tensión. La mesa volvió a tener risas, a veces silencios, pero ninguno de ellos pesaba ya como antes. Cada uno aprendió a valorarse y a respetar el espacio del otro. Bárbara, mirando su vida hacia atrás, sintió que finalmente el amor no la había hecho invisible, sino fuerte, y que la mayor herencia que podía dejar era el ejemplo de su propio renacimiento. El otoño avanzaba en la ciudad. Bárbara había descubierto un ritmo nuevo en su cotidianidad, despertando cada día antes del sol, atenta al murmullo de las hojas secas en la vereda. Esa mañana, mientras preparaba té y revisaba el correo, reparó en un sobre con membrete antiguo, una invitación a una exposición de arte local. Recordó el fervor que alguna vez tuvo por la pintura y por impulso aceptó. Vestida con un pañuelo colorido y los labios pintados de rojo profundo, entró a la galería con decisión renovada. Allí no era madre ni abuela, solo Bárbara, mujer de ojos atentos y curiosidad intacta. Se sintió parte de algo más grande al escuchar las conversaciones sobre arte y vida, y por primera vez en años rió despreocupadamente junto a un grupo de desconocidas. Ese día no volvió corriendo a casa. Paseó sin prisa al volver, deteniéndose a mirar las vidrieras y los árboles dorados. Sintió, al llegar a su departamento, que la soledad ya no la asustaba como antes, sino que la recibía como una aliada silenciosa en su nueva aventura. En la vida de Melanie, los días eran un entramado de rutinas apretadas y pensamientos dispersos. Desde la distancia, observaba los cambios en su madre con desconcierto y algo de envidia. ¿Cómo lograba Bárbara adaptarse tan rápido? Una tarde, mientras tomaba café con Yasmín en una confitería ruidosa, se atrevió a preguntar en voz baja: ¿te parece que la abuela está mejor sin mí? Yasmín la miró con ternura y honestidad, como solo una nieta puede mirar a su madre herida. No es sin vos, ma, es consigo misma. Y eso no te excluye, pero por fin la hace protagonista de su propia vida. Melanie absorbió esas palabras con una mezcla de dolor y alivio. Después, comenzó a escribir una carta para su madre, sin la intención de enviarla, solo para ordenar el torbellino interno. En cada línea,
derramó memorias de infancia, remordimientos escondidos y preguntas aún sin respuesta. Escribirla fue, en sí, una forma de reencuentro. Al otro lado, Bárbara continuaba explorando nuevas amistades. En el taller de encuadernación conoció a Beatriz, una uruguaya divertida, que le contagió el hábito de los paseos matinales y las charlas intensas sobre sueños postergados. Juntas organizaron una pequeña exposición de libros artesanales en el Centro Cultural del barrio. Bárbara volcó en esos libros fragmentos de su propia historia. Un poema para Yasmín, una carta de reconciliación nunca enviada a Melanie, y una lista de los lugares a donde aún quería ir. La inauguración fue un éxito inesperado. Bárbara vio en los ojos de los visitantes un respeto genuino que nunca sintió en los almuerzos familiares silenciosos. Al regresar esa noche, encontró un mensaje de voz de Melanie. «Mamá, escuché lo del taller. Estoy orgullosa de vos». Bárbara sonrió levemente, consciente de que el camino hacia el reconocimiento era largo, pero las primeras piedras ya se habían movido. Yasmín, testigo de todas aquellas transformaciones, también comenzó a mutar. Sus visitas cambiaron de tono, menos de consuelo, más de compañía genuina. Se animó a contarle a su abuela sobre una relación nueva, sus dudas respecto al futuro, sus ganas de marcharse una temporada a estudiar fuera del país. Bárbara sintió una mezcla de miedo y orgullo, pero en vez de aconsejarle a quedarse, cerca celebró su coraje. «Que tu vida no se achique por miedo, hija. Si algo aprendí, es que los años se van sin preguntar». Esa charla selló entre ambas una complicidad distinta, hecha de respeto y libertad mutua. Desde ese día, Yasmín sintió que tenía permiso para crecer sin cargar con culpas heredadas. El invierno trajo otra capa de cambios sutiles. Bárbara fue invitada a dar una pequeña charla en el club de lectura. El tema era herencias invisibles. Frente a un grupo de mujeres de rostros atentos, contó sin eufemismos cómo el amor puede transformarse en carga si no encuentra reciprocidad. Algunas lágrimas discretas cayeron entre la audiencia. Al final hubo abrazos verdaderos y una sensación extraña de alivio colectivo. Bárbara, de vuelta en casa, sintió que al contar su propio viaje había soltado los últimos retazos de amargura. Esa noche escribió en su diario: «A veces, el mayor acto de amor es dejar de esperar». Supo que la nueva Bárbara no necesitaba ser indispensable para nadie para sentirse suficiente. Melanie, por su parte, se animó a buscar ayuda profesional. Empezó terapia, algo que siempre consideró innecesario, pero pronto descubrió lo difícil que era desenredar los nudos del pasado. Habló, por primera vez sin vergüenza, de la relación con su madre, de la adicción al apoyo y la dificultad para ver a Bárbara más allá del rol de salvadora. Semana a semana, las sesiones le permitieron aceptar su vulnerabilidad y entender la raíz de sus propios silencios. Aprendió a pedir perdón sin esperar absoluciones inmediatas y a acercarse a Yasmín, descubriendo que la maternidad también era un camino de aprendizaje donde el control no siempre era posible. La primavera floreció con una energía renovadora. Bárbara organizó una merienda en su balcón, rodeada de macetas recién plantadas y cortinas al viento. Invitó a Yasmín, a Beatriz y también, con cierta timidez, a Melanie. La invitación era un puente, no una restitución automática. El encuentro fue cálido y sencillo. Tartas caseras, anécdotas, interrupciones de risa. Bárbara nunca pensó que disfrutaría tanto de compartir sin la presión de agradar. Melanie, inicialmente incómoda, terminó riéndose de las historias de su madre, redescubriendo un sentido de humor escondido en los pliegues de la costumbre. Cuando la luz cayó, ambas se abrazaron largo, no como antes, sino con la conciencia plena de las cicatrices compartidas. Aquel ciclo de pequeños gestos nuevos se consolidó.
Bárbara siguió sumando actividades. Se anotó en un curso de historia del arte, aprendió a usar apps para videollamadas y retomó las cartas manuscritas que solía escribir a una vieja amiga en el sur. Su mundo crecía cada día un poco más, y el dolor antiguo se transformaba en nostalgia, ya sin lastimar. Melanie y Yasmín también crecieron en dirección y distancia. Hablaban como adultas, con honestidad, sin esconderse detrás de expectativas ajenas. Los domingos no tenían rituales fijos, pero sí encuentros espontáneos, llenos de presencia real. Pasados varios meses, Bárbara recibió una carta inesperada de su hermana menor, con la que hacía años no tenía contacto. Esa carta removió memorias de infancia. Recordaron juntas los veranos en el campo, la madre estricta, las lecciones de coraje silencioso. Ambas comprendieron, entre líneas, cuántos patrones se repetían de generación en generación y prometieron verse pronto. El reencuentro fue tierno, salpicado de risas y confesiones. Bárbara, mirando a su hermana, pensó en Melanie con renovada compasión. Entendió de dónde venía tanta demanda, tanto miedo. Prometió romper con los viejos moldes, aunque fuera tarde, aunque costara. El año terminó con una sensación de círculo casi cerrado. Bárbara celebró su cumpleaños rodeada de mujeres, su hermana, Beatriz, algunas amigas del taller, Yasmín y Melanie. No hubo grandes discursos, solo señales concretas de nueva pertenencia, regalos hechos a mano, poemas, fotos viejas rescatadas y una tarta de manzana, improvisada. Esa noche, después de la cena, Bárbara recibió de Melanie un sobre pequeño. Adentro, la carta nunca enviada, ahora leída en voz alta, temblorosa y sincera. Lloraron las dos, pero en lugar de viejos reproches, compartieron gratitud por haber crecido juntas, aunque fuera tarde. En los meses siguientes, Bárbara organizó su primer viaje largo sola por el sur del país. Anotó cada experiencia en un cuaderno azul. Los paisajes, la música escuchada en los trenes, las historias de gente que cruzó. Envió postales a Yasmín y Melanie, no como invitación a volver, sino como testimonio de la plenitud que había encontrado. Al regreso, la casa ya no le pareció vacía, sino tan amplia y elástica como sus propios sueños. Aprendió que el amor, para florecer, necesita aire, y que la herencia más profunda que deja en las mujeres de su familia es la lección de no renunciar jamás a sí mismas. Una tarde de otoño, sentada de nuevo bajo el jacarandá, Bárbara vio acercarse a Melanie y Yasmín, riendo y compartiendo secretos. Se sintió espectadora y actriz de una nueva historia, más rica que la que había soñado. Miró a su hija a los ojos, sin reproches, y a su nieta con admiración. Agradeció, en silencio, haber encontrado el coraje de elegir el respeto propio. Supo que, aunque cada una tuviera su propio camino, la familia renacía con cada límite, cada perdón, cada acto de amor consciente y libre. Y en ese instante, bajo las flores violetas, Bárbara respiró hondo y sonrió, sabiendo que ya no le debía nada a nadie, y que su legado era, por fin, ser fiel a sí misma. El verano llegó con un calor denso y amarillo, tiñendo los días de Bárbara de una luz nueva. Ella había convertido su casa en un espacio aún más propio. El balcón rebosaba de macetas y sobre la mesa descansaban siempre libros abiertos, tazas distintas, algunos hilos de lana de colores. Una tarde, mientras acomodaba los estantes, encontró un cuaderno antiguo lleno de bocetos de cuadros que nunca pintó. Se atrevió, temblando, a comprar acrílicos y lienzos y dedicó la primera tarde de enero a perderse entre los colores. Descubrió en las pinceladas un lenguaje donde no había culpa ni expectativas, solo el placer de crear. Cuando vio terminada su primera pintura, una figura abstracta y femenina fuerte, sintió algo muy cercano a la alegría pura,
esa emoción infantil que durante años había creído perdida. En la casa de Melanie, el clima era otro. Los domingos dejaron de tener un guión escrito de antemano. A veces, madre e hija pasaban semanas sin verse y las conversaciones telefónicas eran sobrias pero honestas. Una tarde, tras una sesión intensa de terapia, Melanie sintió un impulso espontáneo y tomó el colectivo hasta la casa de Bárbara, sin avisar. La encontró sentada en el piso del living, rodeada de pinceles y manchas de pintura en las manos. Se quedaron largas horas compartiendo silencio, hasta que Melanie se animó a preguntar por aquel cuadro. Bárbara le explicó, con voz tranquila, que ese rostro pintado era una mujer que aprendía a aparecer en los lugares donde antes solo estaba de fondo. Melanie no pudo evitar sonreír y por primera vez en muchos años vio a su madre sin el filtro de la costumbre. Yasmín, por su parte, estaba en pleno proceso de preparativos para viajar al extranjero. Las semanas previas estuvieron llenas de trámites, despedidas anticipadas y la emoción tensa de quien está a punto de cambiar de piel. En ese correr no faltó la tarde en que se sentó con su abuela en la escalera del edificio, ambas compartiendo risas y lágrimas. Antes de irse, Yasmín le confesó sus miedos. No fracasar, sino perder el vínculo construido en esos meses. Bárbara, acariciando con delicadeza la mano de su nieta, prometió que el verdadero lazo entre ellas era la libertad. Crecé, volá y volvé cada vez que necesites. Nadie pertenece a nadie, pero el amor siempre espera con la puerta abierta. Esas palabras acompañaron a Yasmín mucho después, en aeropuertos, ciudades nuevas y noches solitarias. Durante el verano, Bárbara se animó a buscar fotos viejas y fragmentos de cartas guardadas, decidida a reconstruir su propio archivo vital. Se sorprendió encontrando alegría en los detalles, recortes de revistas con recetas olvidadas, cartas de amor jóvenes, recibos de conciertos compartidos con amigas que aún frecuentaba. Organizó todo en una caja que rotuló «Belleza acumulada». En una tarde fresca, convocó a sus amigas del taller de encuadernación y compartió anécdotas viejas, dejando que la risa tejiera un puente entre aquel ayer y el presente. Una de las mujeres le pidió permiso para retratarla en una foto. Bárbara accedió y al verse reflejada en la imagen ajada y luminosa, sintió que la historia que veía era finalmente la suya. La ausencia de Yasmín se hizo presente en la rutina de Bárbara, pero no como vacío, sino como espacio abierto a posibilidades. Comenzó a reunirse en cafés con Beatriz para planificar viajes y a tomar pequeñas clases de historia del arte. Aquellas tardes hicieron germinar una costumbre que Bárbara nunca había tenido: escribir postales y cartas, tanto a su nieta como a Melanie. No eran mensajes sentimentales. Escribía sobre las películas que había visto, descripciones de personas y fragmentos de conversaciones que escuchaba en los colectivos. Melanie, al recibir una de esas cartas, rió y lloró en partes iguales. Empezó a contestar también, despacio, aceptando que no toda cercanía debía ser inmediata. En uno de los 36 encuentros del club de lectura, Bárbara propuso que cada integrante llevara un objeto significativo de su historia. Llegado el día, llevó su título universitario y lo compartió con el grupo. Explicó que, aunque durante mucho tiempo ese papel había sido símbolo de renuncia, ahora lo veía como testimonio de resistencia. Las demás mujeres compartieron historias similares, sueños postergados, logros invisibles. Aquella reunión tuvo un efecto sanador, y cada una salió de allí con una certeza pequeña, pero poderosa. Los errores y retrocesos también cuentan en el camino de vivir. El cumpleaños de Yasmín, a la distancia, fue ocasión para una videollamada caótica y cálida.
Bárbara y Melanie prepararon juntas un desayuno especial y se conectaron muy temprano por la diferencia horaria. Por primera vez desde el distanciamiento, ambas trabajaron en equipo. Cocinaron, rieron y discutieron, cada una ocupando su espacio en la pantalla y en la mesa. La conversación fue natural, sin agenda, y Yasmín confesó sentirse más cerca de su familia desde que estaba lejos. Al colgar, Bárbara y Melanie se miraron, como sabiendo que no hacía falta más para tejer otra vez los hilos sueltos de la relación. A medida que los meses pasaban, Bárbara recibió la invitación para exponer sus cuadros en la biblioteca del barrio. La idea la llenó de nervios y entusiasmo. Se volcó de lleno a pintar, probando estilos que había guardado en el tintero durante años. Al día de la inauguración, la sala se llenó de caras, conocidas y desconocidas, viejos y nuevos amigos, vecinas, y hasta Melanie llegó, puntual, con una flor sencilla. Al recorrer la exposición, se detuvieron frente a un cuadro donde una figura madura emerge de un fondo borroso. Melanie reconoció ciertas líneas en el rostro y, emocionada, preguntó si era un autorretrato. Bárbara solo dijo: «Es mi primer intento honesto de no esconderme detrás de nadie». En las conversaciones familiares surgió por primera vez el tema del futuro sin pesares ni deudas implícitas. Las tres mujeres se permitieron soñar en voz alta proyectos individuales, un viaje improbable, la posibilidad de mudanzas futuras, la idea de escribir juntas un libro de recuerdos y recetas. Entre idea e idea, cada una marcó sus propios límites y deseos. Aquella noche, tomando un té en la cocina, Melanie admitió que temía perder la nueva versión de Bárbara. Su madre la tranquilizó. «No me pierdo, me encuentro, y si me encontrás otra vez, seguro será en un lugar mejor». La vida siguió cambiando de forma sutil, como si el tiempo tejiera suavemente una trama distinta sobre las heridas viejas. Bárbara descubrió el placer de tomar cafés a solas en bares, de leer en plazas, de inventar pequeños planes solo para el día siguiente. En la soledad halló compañía, en la libertad, consuelo. Cuando Yasmín volvió de su viaje, la recibió con flores y sin discursos. Se abrazaron despacio, reconociendo en la otra el crecimiento, la valentía, la herida y la alegría. Melanie, testigo de Vincentus, esa escena, sopló sobre los rescoldos de antiguos reproches y celebró en silencio el milagro de una familia que había aprendido a repararse. La última página de ese ciclo llegó sin dramatismo, un domingo cualquiera. Bárbara, después de un desayuno con café fuerte y medialunas, se sentó al piano desusado del comedor y con torpeza tocó una melodía olvidada de su juventud. Melanie y Yasmín, atraídas por la música vacilante, se unieron cantando desafinadas, entre risas y lágrimas. La casa se llenó de una armonía imperfecta, humana, donde nada era obligatorio y todo era posible. Al terminar, Bárbara pensó en todo lo que había entregado y recuperado. No tuvo la vida esperada, pero aprendió a elegir la vida posible. Y en ese instante, las tres juntas bajo la luz de la mañana, supieron que el verdadero legado era ese: atreverse, perderse y volverse a encontrar en cada etapa de la existencia. Una mañana de lluvia, Bárbara decidió visitar un mercado de antigüedades situado en un barrio al que hacía tiempo no iba. Atravesó puestos llenos de objetos con historias, tocando vajillas antiguas y hojas sueltas de libros amarillentos, sintiendo un eco de vidas pasadas. Allí encontró un reloj de pared delicadamente trabajado, similar al que había en la casa de su infancia. Lo compró por impulso, queriendo traer de vuelta esos recuerdos indestructibles, y lo llevó a casa con la sensación de rescatar un pequeño trozo de su historia personal. Al colgarlo en su sala, el familiar tic-tac se convirtió en música de fondo para las siguientes semanas, marcando un nuevo ritmo en su vida, entre lo perdido y encontrado.
En otra esquina de la ciudad, Melanie recibía noticias de un posible ascenso en su trabajo. Sentía orgullo, pero también una sombra de lo desconocido la acompañaba. Por primera vez en años, su impulso no fue llamar a su madre en busca de consejo, sino sentarse a escribir. El papel se llenó de dudas, anhelos y esa sensación de que había mucho terreno aún por explorar entre su madre, su hija y ella. Sentía que cada decisión tomada en soledad era, sin embargo, un reencuentro entre las tres, una sabia herencia de autodescubrimiento recibida lentamente de su madre. Cada línea escrita le reveló que aún había mucho de quién ser, mucho que dar y recibir. Un fin de semana, Bárbara organizó un pequeño almuerzo en su casa. La mesa sencilla, decorada con flores frescas del jardín, y un menú de platos queridos y pasados, reunió a viejas amigas, a Beatriz y algunos nuevos conocidos del taller de encuadernación. El bullicio alegre llenó el hogar de vida, y Bárbara sonrió al ver a su familia amoldarse a estos nuevos rostros. Melanie y Yasmín, junto a estas amigas, se mezclaron con naturalidad. Las misivas de risas eran un bálsamo, y cuando alguien propuso ponerse a bailar, no hubo nadie que opusiera resistencia. La mezcla de música y movimiento recordó a Bárbara el verdadero sentido del hogar, un espacio en constante creación, mientras los días se alargaban con la esperada llegada de la primavera. Cada una de ellas sentía una nueva conexión con su entorno. Los paseos de Bárbara con Beatriz se extendían por tardes completas, descubriendo pequeños cafés escondidos, tiendas de té artesanal y esa sensación de pertenecer a un presente pleno. Yasmín, aún acostumbrándose a su regreso, daba largas caminatas en solitario, pensando en el contraste entre la distancia recorrida y el siempre sorprendente poder de regresar, una lección que le había mostrado su abuela con acciones más que palabras. Fue en una tranquila tarde de abril que Bárbara decidió restaurar un proyecto detenido en el tiempo. Se trataba de una colcha de retazos que tenía guardada desde hacía décadas, pensando en su ausencia como un cuento por contar. Bajo el consejo de Beatriz, comenzó a unir las piezas, cada cual con historias de recuerdos y aromas. Empezó su confección en las tardes pausadas después del almuerzo, emparejando telas, entrelazando recuerdos y haciéndola parte de su propia narrativa. Lo que inicialmente parecía solo una labor manual, se transformó en un viaje de reflexión, uniendo y rememorando escenas, sabores, caricias y desafíos. A medida que los meses avanzaban, el clima se hizo más amable. La relación entre Melanie, Bárbara y Yasmín también mostró una simplicidad y profundidad renovada. La nostalgia encontró su lugar, no como un lamento, sino como aprendizaje compartido. Las conversaciones ya no se limitaban a lo práctico, devinieron en indagaciones del alma, a menudo bajo la luz dorada del atardecer, en la antigua cocina donde los ecos del pasado y la seguridad del presente moldeaban su mundo. Cada charla se tejía con conversaciones intercaladas entre el silencio y las confidencias, mostrando la evolución incesante de una relación familiar. Recibiendo una tarde soleada, Bárbara propuso a sus amigas organizar una feria local. La idea era reunir a los artesanos del barrio, ofreciendo sus productos en un encuentro al aire libre, lleno de energía y color. La planificación de esta feria requirió semanas de dedicación y a través de ella encontró un propósito renovado, un camino hecho de pequeñas contribuciones que escriben su vida. En ese punto comprendió que había creado una segunda familia con las mujeres de su vida, construyendo puentes allí donde el tiempo y la distancia no habían permitido unir. Al llegar el día del evento, el parque cerca de su casa se llenó de puestos de artesanos coloridos y sonrisas cálidas. Cada persona allí traía su historia y su talento.
Bárbara, con el cinturón un poco más suelto, agradeció el poder de estar encadenados positivamente al presente. Entre visitas a los puestos, Yasmín encontró en los rostros conocidos de las vecinas un punto de anclaje y fuerza. Melanie, observando desde un costado, notó que Bárbara irradiaba tranquilidad y satisfacción, y se dio cuenta de que finalmente era capaz de capturar ese reflejo que su madre siempre había anhelado. Una noche clara de verano encontró a las tres mujeres juntas en el balcón de Bárbara, sumergidas en una conversación introspectiva sobre las pequeñas gratitudes cotidianas. Melanie, al sentir el abrazo invisible de compañeras, se atrevió a preguntar acerca de los sueños que su madre había dejado en el tintero. Bárbara sonrió mirando el cielo al narrar su deseo de escribir una novela, una colección de historias de vida entrelazadas. El compromiso con aquellas escenas, mantenidas en su mente clarividente, se renovó, y pronto comenzarían a tomar forma bajo su pulso indómito. Durante esas semanas, Bárbara se enamoró del hábito de escribir. La libertad de las palabras en blanco y negro le mostró cómo hallar un refugio en sus propias historias, entre las líneas de su amor insondable. Los relatos llenaron casillas antes vacías, mostrando el mundo que tardó tiempo en emerger, pero que deja una huella imborrable. El eco de cada historia reverberaba en su hogar, encontrando raíces en el alma colectiva de su familia. Al compartir con Melanie y Yasmín algunos párrafos de su manuscrito, notó lágrimas sinceras en sus ojos. Yasmín, por su cuenta, reflejaba el aprendizaje encontrado en el camino de Bárbara y Melanie. Comprendió que la familia es tanto un lazo eterno como un lienzo sin pintar, que puede restaurarse y cambiar las texturas. A pocos días de mudarse por motivos académicos, recorrió una última vez las calles donde había reconstruido historias, apenada por partir, pero más fuerte por la herencia de amor que halló en ellas. Las vísperas de la mudanza se llenaron de cartas guardadas para reencuentros futuros, y mientras miraba una vez más la casa familiar, Yasmín se sintió dentro de la ternura, buscando recovecos de nuevas posibilidades. El tiempo, otro eterno reloj dentro del hogar de Bárbara, fluyó en su movimiento propio hacia un futuro lleno de tradición y divergencia. En una de estas mañanas, con un libro sobre su regazo y café aún caliente, Bárbara se encontró contemplando la primavera que despertaba afuera de su ventana. Ahí ella supo, con calidez insospechada, que había encontrado en los pliegos del amor la valentía para no perderse nunca más. La casa, símbolo de nuevas historias por contar, se convirtió en un refugio de verdades brillantes, un lugar donde trazar libremente sus deseos sobre el alma de los días. En medio del nuevo ciclo, la familia se reunió una vez más, con risas bajo el sol cálido de una mañana tranquila. La conversación giró en torno a planes y sueños venideros, otra danza de sus propios resurgimientos. Bárbara, viendo a Melanie y Yasmín ya transformadas, fuertes y libres, reconoció la perfecta sinfonía del amor inesperado y la persistencia del perdón. Cada una, con caminos interminables de por medio, sonrió para sellar una alianza eterna, y como cierre clave, la historia se desplegó entre esas líneas invisibles, conectando vidas y sueños que solo conocen la melodía de volver a empezar.